Muchas gracias. Buenas noches. Otra vez, a menudito. Eh, este tema que empezamos el lunes pasado no se va a acabar hoy. Requiere 3 sesiones, parece. Así que tendremos que programar alguna para enero, febrero, cuando haya un campo. Hoy eh, vamos a continuar entonces con la primera serie permanente de Costa Rica. Vamos a ver que algunos elementos tendremos que repasarlos, y eso es más o menos la introducción, un resumen de lo que se hizo el lunes pasado. ¿Qué significan los escudos del año 82? La definición de una serie permanente, qué es una serie permanente, y algunas generalidades sobre la serie que afectan lo que sigue. Y luego, las siguientes secciones eh, están puestas aquí un poco más de modo formal, que porque tengan algún significado, y es que se analiza de estampilla en estampilla, desde 20 centavos hasta 10 pesos, y para cada una de ellas se analizan los tirajes, los materiales del proceso, las variedades si las hay, y las tarifas y el uso postal. O sea, es una colección de filatelia tradicional, presentada en estas pantallas. En la misma línea del tiempo que usamos el lunes pasado, la he retomado para incluir algunas de las cosas que fueron comentadas a lo largo de la charla. Tal vez lo más importante y que tiene que ver con la emisión de 1892 es que conviene recordar que en Costa Rica el telégrafo funcionaba ya hacía, bueno, desde 1868, un poco esporádico, pero a partir de 1872 ya había 180 kilómetros de líneas, y en un país tan pequeño eso era suficiente para que el telégrafo funcionara. Eh, Aquí mismo yo aclaro alguna nota en relación con el presidente de la República, que tuve un lapsus, y que conviene ahora dejar claro que el que no fuera militar no significaba que no fuera un dictador, era otro dictador más. Lo que pasa es que este era un dictador benevolente. De alguna manera, su principal interés fue la educación. Los primeros colegios de secundaria para todos se abrieron en su gobierno, hubo educación nocturna, se restableció la educación universitaria y empezó a funcionar en serio, aunque después se interrumpió por muchos años. Y restableció la educación religiosa, pero los jesuitas habían sido expulsados con todos los aparatos educativos hacía apenas como 5 años, pero él los readmitió, o su gobierno los readmitió. Todo esto de alguna forma contextualiza el periodo en el que estamos, es decir, hay una especie de pequeña modernidad liberal. Costa Rica es un país que empieza a abrirse al mundo en ese momento, los puertos, los ferrocarriles, las exportaciones, masivas exportaciones, primero de café y después de banano. San José es una de las primeras ciudades en el mundo que tiene alumbrado público eléctrico. Le ganan muy pocas. En América solo Nueva York es antes que San José, y a San José le sigue varios años después, 2 o tal vez 3 años después, La Plata en Argentina. La electrificación es también un paso mayor en ese sentido de la modernidad, y de la modernidad de las comunicaciones también. De manera que
el contexto, entonces, en la línea del tiempo, de dónde estamos hablando, en qué momento estamos hablando, cuando esta serie de estampillas se pone en, en ejecución, coincide con el primer ferrocarril al Atlántico y eso se refleja en prácticamente todos los elementos postales que vamos a ver pronto. Repaso también rápidamente las características de una serie permanente. Quiero hacer un énfasis aquí porque tal vez no lo transmití de manera correcta en la última sesión, pero una serie permanente no se define por ninguna de estas características en forma aislada. Se requiere que se junten ellas en una formulación de política pública. La emisión de sellos con un diseño estable, ojalá sellos monocolor, pequeños, con numerosos valores para representar la tarifa vigente, con muchos tirajes distintos a lo largo del tiempo para ir reponiendo los valores que se van gastando y su clara diferenciación de los que tienen otra naturaleza, otro origen y otro propósito. De manera que una serie permanente, o le dicen otros nombres en otros países, en algunos lugares se les dice ordinaria, pero también hay otros ordinarios que no son permanentes. Hay que tener cuidado con eso. Serie básica, le dicen en otros lugares. Aquí tuvimos varios ejemplos el lunes pasado. Sin embargo, todas ellas, llámense como se llamen, tienen en común varias de estas características establecidas por política pública y no son azarosas, no son una pequeña casualidad. Una serie larga no hace una serie permanente. Una serie con sellos pequeños no hace una serie permanente. O sea, una característica aislada no la hace. En este caso, la particularidad es como debe ser para calificar una serie como serie permanente. La lógica, la concepción, la racionalidad en esos términos. Bueno, la serie de 1892 yo la defino como una serie permanente porque cumple con prácticamente todas esas características, menos el tamaño de los sellos. El tamaño de los sellos es el estándar que Costa Rica había adoptado desde la primera emisión, más o menos se mantiene ese mismo tamaño. Y, y, y la gran ventaja que tienen es que pareciera hecho por alguna persona que sabía algo de ergonomía, porque se acomodan en los sobres de una manera correcta. Nosotros aquí vimos varias cosas la última vez y las recordamos para tener claro de quién estamos hablando. Son 10 valores, no 10 estampillas, 10 valores, 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos, 1, 2, 5 y 10 pesos. En el régimen postal existen prácticamente las tarifas fijas para por lo menos los 4 primeros valores con absoluta claridad, las tarifas dobles con absoluta claridad para el 20 centavos y las tarifas combinadas, en algunos casos combinadas para el 50 y el 1 peso, y definitivamente desde el 20 centavos hasta el 10 pesos son estampillas cuyo destino principal era uno que está inscrito en los sellos mismos, y es que son también sellos de telégrafos, no solo de correos, sino también de telégrafos. Y habría que considerar algo que nosotros no insistimos mucho aquí, y es que los sellos de telégrafos, las tarifas de telégrafos, aunque se reflejen en los sellos, no se ven tan fácil. Entre otras cosas porque no hay telegramas. Del todo, prácticamente no hay telegramas. Así como hay sobres de cartas, no hay telegramas que uno pueda usar para consultar cuáles serán las tarifas. Entonces, aquí hace unos días vimos, primero que todo, el 1 y 2 centavos. Hoy vamos a ver 20, 50 centavos, 1, 2, 5 y 10 pesos. Y quedan pendientes para algún momento en enero o febrero el análisis o el estudio de las estampillas de 5 y 10 centavos.
Eh, no me parece que sea un absurdo partir de esta manera el estudio de la serie. El 5 y el 10 centavos son las tarifas más recurridas, más recurrentes, ambas, recurridas y recurrentes. Es donde hay mayor cantidad de material y se pueden estudiar en mayor profundidad por sí solas, una vez que entendamos o conozcamos las características generales que con la sesión anterior y con esta podemos completar. Hay algunos elementos de carácter general que conviene tener claros antes de continuar con los valores que vamos a estudiar. El primero, muy importante, esta información está tomada del libro del catálogo de Mena, o como lo mencioné el otro día, una obra mayúscula. Eh, el, las cantidades del primer tiraje, la primera emisión, la primera circulación, como quieran llamarla, del año 92, no se conocen. Gracias a las copias de archivo del impresor que les mostré el otro día, se conocen con claridad los tirajes de la segunda y la tercera, por decirlo así, segunda y tercera emisiones, que en realidad son cuatro distintas impresiones con las cantidades que ustedes ven ahí. Y lo que es interesante es que se ratifica el concepto de serie permanente al considerar que se hacen distintos tirajes a lo largo de los años de distintas cantidades, conforme van necesitándose sellos adicionales a los que ya se tenían en stock originalmente o se habían ordenado en la primera oportunidad. Los números no son tan relevantes. Lo más importante es la caracterización general. Son números grandes. Son, por poner un ejemplo, millones sobre millones. El 5 centavos en el 95 se ordenan 2 millones y en el 98 se ordenan 2 millones, lo cual corresponde con lo que les decía hace un rato, y es que la tarifa de 5 centavos era suficientemente importante, o el uso de la estampilla de 5 centavos era suficientemente importante para que amerite una sesión por separado. El segundo comentario tiene que ver con el material. Bueno, ese en cuanto a los tirajes ya lo dejamos ahí. En relación con el material, hablamos aquí también de que hay unos dados del centro y unas pruebas del centro. Como si en algún momento hubiera existido la expectativa de hacer sellos bicolores, como los hizo Waterloo para Costa Rica en 3 emisiones subsiguientes después, apenas pasado el siglo. Eh, puede ser engañoso, puede ser que ese dado y puede ser que esas pruebas tuvieran el propósito fundamental de controlar la calidad del motivo principal, que era el escudo. Eso por un lado. Pero por otro lado, el, el usar un elemento común sin tener que grabarlo de forma individual para todos los 10 marcos que se hicieron, 10 o un poco más de marcos que se hicieron en total. De manera que el dado del centro grabado de forma independiente, lo que iba a garantizar es que iba a ser el mismo siempre. Y eso no es irrelevante, es un detalle importante. También quería comentar en esta introducción las hojitas de vendedor que hacía Waterloo. Waterloo, a partir de las pruebas de plancha o las pruebas de color, o ambas, dependiendo cómo las usaran, componía estas hojitas de 9 sellos, 3 por 3, normalmente sobreimpresas con la leyenda de la empresa, Waterloo Sons Limited, a veces Waterloo Sons Limited London, y muchas veces, no casualmente, muchas veces o casi todas, con el perforado, cada sello perforado para anularlo 2 veces. Eh,
Yo llegué a tener en mi colección el juego completo, tal vez no uno, tal vez dos juegos completos de hojitas. Aquí hay en la parte de atrás un pliego totalmente perforado como debe ser, con los 9 sellos, cada uno con su perforación completa. Al frente hay un pliego del 50 céntimos, igual que el de atrás, con las mismas características, excepto que en 3 de los espacios donde debió haber habido perforación, no la hay. No hay perforación abajo y no hay perforación en las dos gutters centrales entre la línea 1 y la línea 2 y entre la línea 2 y la línea 3. Am, yo me quedé al final en mi colección solo con las hojitas que tienen variedades y con los testigos de ellas, como en este caso donde está la hojita con las variedades imperforadas y puesta aquí detrás a manera de ilustración la hojita con las perforaciones completas como testigo. Y me deshice de las hojitas que no tenían ninguna característica especial. Eh, Era una hipótesis, puede ser que, y yo actué con base en esa hipótesis, puede ser que a partir de hoy alguien me convenza de que cometí un error. Am, en todo caso, los pocos centavos que recogí de la venta de esas hojitas los gasté en la misma colección, poniendo un poquito más de otro material. Lo último que quería comentar en estas generalidades es el tema de la perforación. Yo repito aquí de una fotografía relativamente pobre del libro de Carlos Sainz, la tabla que él publica en su libro del año 84 de las perforaciones que él había encontrado revisando 452 sellos de la serie de los escudos. Am, Voy a hacer una pequeña digresión y es la siguiente. Entre mi hijo y yo, a lo largo de los años, debemos haber revisado no 450, sino más arriba de 5.000 sellos. Debemos haberlos medido más arriba de 5.000. Y la tabla es un poquito distinta si uno quisiera hacerla. En realidad, lo que hay que hacer con la perforación de los sellos de escudos es, primero que todo, a partir de Carlos Sainz, que es una fuente de autoridad, tener claro que sí existía esa diversidad de perforaciones y que los filatelistas la habían encontrado desde las épocas tempranas. Pero lo más importante es que la explicación de por qué esto se producía no se da sino hasta que pasados los años algún otro estudioso publica o evidencia el que las máquinas que tenía Waterloo tenían, como lo dijimos el otro día, unos defectos en los peines que hacían que se dieran una enorme cantidad de variedades por deterioro en los peines, porque se quebraban, porque eran sustituidos por otros, porque había distintas máquinas funcionando al mismo tiempo con distintos peines para la misma estampilla. De manera que el tener esto aquí representado como está, más allá de lo que dije que es importante, que refleja lo que era la investigación filatélica alrededor de esto en Costa Rica ya hace 40 años, eh, refleja también el que hay una aleatoriedad aquí que no está representada en la tabla. Yo debo haber obtenido en algún momento colecciones de estudios de perforados, un par, y hay cosas realmente sorprendentes. Aquí, por ejemplo, en la tabla no se le da importancia a las perforaciones gruesas, 12, 12 y medio, salvo un caso. Las perforaciones 12, 12 y medio son muy notorias, han ido apareciendo y
y, y no son simplemente el arreglo de la, del PIN. No es la sustitución de dientes quebrados o demás, no, hay algo más, pero no lo sabemos porque no hay suficiente material. En cambio, en las perforaciones finas, y eso lo vamos a ver en la tercera sesión con bastante atención, en las perforaciones finas se dan casos donde pareciera haber un tiraje distinto de algún determinado valor que fue perforado en una máquina separada, de manera separada. Y me estoy refiriendo concretamente al caso de la perforación 16 en el sello de 5 centavos, que produce una de las variables más escasas que se puedan encontrar en la filatelia costarricense. Ya hace como 30 años, Jana Wyman lo había reportado en Costa Rica Filatélica, pero nadie le dio mucha importancia. Como vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de la colección, yo tuve la ventaja de redescubrir la variedad y encontrar unas piezas grandes, un par de bloques. Esto me da paso a contar rápidamente que esta colección prácticamente no tiene bloques, prácticamente no tiene piezas grandes. Las piezas grandes por sí, lo que le agregan a las colecciones fundamentalmente es valor monetario. Si son piezas de estudio, bueno, sirven para los estudios, uno las trabaja, y si son excepcionales en relación con el estudio mismo, tal vez merezca mostrarlas. Pero mostrarlas solo porque son grandes, ese es un desacuerdo básico que yo tengo con mucha gente. Yo no creo que amerite puntos adicionales el tener piezas grandes. Si son estudio, porque son grandes, entonces sí, sí amerita puntos adicionales. Pero por el tamaño de la pieza en sí mismo, no. Esto para protegerme un poco. Aquí no van a haber piezas grandes. Lo más que van a ver es un bloque de 4. Y cuando veamos el 5 y el 10, vamos a ver por qué se ponen los grandes en esos casos particulares. Bueno. Hecho esto, vamos a ver entonces de uno en uno, empezando con el 20 centavos. Ya habíamos visto el 1 y el 2, y vimos cómo el 1 y el 2 tienen un sentido completo en relación con las tarifas que representan. Del 20 centavos hay dos tirajes conocidos con, con seguridad, con certeza. El de 1892 y el de 1899. Están en la lista que presenté hace un rato. Las pruebas de archivo, que aquí las vemos y las reconocemos al compararlas con el modelo que vimos el lunes pasado, por los huequitos podemos ubicarlas como correspondientes al segundo y al tercero. Del primero no se conoce. Bueno, perdón, el primero y el tercero. No hay un segundo. Perdón, repito, primero y tercero. No hay mucho más que decir en eso. Hay matices, hay algunos cambios de color, hay algo de oxidación. Puede ser que haya sellos que se ven como naranja, pero es por oxidación de la tinta. Nada especial. Las variedades en este valor son variedades de perforación y existen usados en las tres posibilidades, tal vez cuatro, las posibilidades que son factibles. Ambos márgenes, derecha e izquierda, el imperforado between y el imperforado eh, múltiple. Aquí está mostrado el marginal de la izquierda, el between y el múltiple. Faltaría el imperforado del margen derecho solo. Se conocen, como les comenté la última vez,
imperforados completos en todas las posiciones, es decir, blocks grandes imperforados. Hasta ahora solo se puede decir que esos son materiales que salieron de la imprenta sin llegar a ser puestos a la venta. Estos que vemos aquí fueron usados todos ellos en, en telégrafos. Y esa es una de las razones por las cuales los vemos hoy aquí, porque fueron protegidos por el sistema, que ya lo expliqué también una vez cuando estudiamos los telégrafos del siglo XIX en Costa Rica. Eh, Ustedes recordarán que decíamos que todo el material se recogía en la Dirección General de Telégrafos, se retiraba del papel, se eliminaba del papel de las fórmulas telegráficas, se lavaban y se ponían a la venta en subastas. Eh, Estos vienen de las subastas y después de las subastas fueron doblados en bodoquitos de esos pequeños que llevan 100 sellos cada bodoquito, que ahí son recuperados. En relación con el proceso, ya yo les había adelantado que en esta colección hay, además de los dados que se usaban en el taller, como el que está a la izquierda, que tiene el número escrito a mano, también había dados en papel India y tal vez hay otros que yo no los tengo ahora a mano, unos dados posiblemente papel India adherido a cartón, pero debería ser similar o idéntico al que se presenta aquí en papel India. En toda la serie existen y en esta colección están todos los valores en papel India, pero no se presentan todos, porque se le da énfasis a los dados del taller. Y si hay limitaciones de espacio, se usan los dados del taller y no los de cierto grado de lujo. Las pruebas de color también expliqué y ahora de aquí en adelante sigue repitiéndose el mismo fenómeno. Hasta donde es posible están en pareja y toman parte importante de los bordes de los sellos contiguos, de manera que son posiblemente las mejores parejas posibles con el margen más amplio posible. Eh, las manchas son inevitables, es mancha tropical. eh, Puede ser que sean tratables en alguna medida, pero estas no han sido tratadas. Y la sobreimpresión muestra espécimen con la perforación en los eh, hojitas de prueba de plancha o de prueba de color. Depende para qué lo usaran, porque eran idénticas. Eh, Pueden ser también de hojitas de vendedor, porque en muchas de ellas no hay diferencia, como sí había, como mostramos en alguno de los valores que vimos el lunes pasado. Muy bien, entonces el uso postal. Primero las tarifas básicas. Y como hemos estado conversando últimamente aquí, lo importante, lo más importante es que el sello cubra la tarifa para la cual fue creado. Y aquí hay dos cartas, la carta que está dirigida a Ragusa y la que está dirigida a Suecia, que son prueba fehaciente de que el 20 centavos era el doble porte. Y ese doble porte en estas cartas, yo las defino estas que están aquí como glamorosas, porque tienen un montón de cosas interesantísimas en relación con la ruta, en relación con quién la despacha, cómo se despacha, dónde llega. Ragusa es una ciudad rara, hay dos Ragusas, una ahí en Croacia y otra Ragusa en Sicilia, y esta va a Croacia. Las cancelaciones son cancelaciones documentadas, existen estudios de esas cancelaciones pictográficas y son usos tempranos, son usos relativamente tempranos, son del 94. En realidad son buenas cartas. Ilustran exactamente para qué servía el sello. El que está a la derecha, eh, abajo,
es certificado y no es un doble porte. Pero aquí empieza uno de los avatares que esta serie sufrió, y es que a pesar de que las tarifas han sido compiladas muy bien por don Álvaro Castro en un folleto especial que él armó de tarifas del siglo XIX, subsiste la duda, tal vez porque no fueron publicadas algunas de ellas, de la forma en la que el certificado a veces parece pagar 10 y a veces parece pagar 15 céntimos, sin que sea necesariamente un acuse de recibo. En este caso de la carta a Francia, es absolutamente claro que pagó 10 de certificado, porque igualmente de claro era que pagaba la primera tarifa de 10 centavos. Es un uso, si era esa la tarifa correcta, es un uso perfecto. Hay otros usos. Los usos múltiples o combinados, por supuesto, yo hasta ahora, hasta aquí no había mostrado usos combinados. Y muestro los usos combinados porque empieza a hacerse complejo el sistema. Cuando buscamos múltiples del 20 centavos, los encontramos combinados con otros valores de la misma emisión. En el sobre que está a la izquierda, dirigido a Dresden, vía Limón y vía Nueva York, lo que tenemos lo que tenemos es una tarifa perdón, una carta que paga la tarifa básica con sellos de 20 centavos. Y esa es la razón por la que está puesta aquí. La tarifa básica está pagada con sellos de 20 centavos. Es 20 contado de la siguiente forma: 2, 4, 6 a 10 centavos cada salto es un sexto, la sexta tarifa. Es una sexta tarifa a Europa. Y lo que tienen o lo que están pagando el 10 y el 5 también de la serie de escudos adicionales que salen aquí, es uno de ellos el certificado y el otro de ellos el AR, el acuse de recibo. Esta es una carta coqueta, es una carta, como decía yo el otro día, siguiendo la idea de los muchachos de Australia, con glamour. Es llamativa, pero también lo son las otras. La de la derecha arriba sale de Grecia, no Grecia en el Mediterráneo, Grecia, una ciudad al noroeste de San José, una ciudad pequeña, cañera, pujante. Había mucha inversión en estos años allí en agricultura. Que tiene montones de cosas llamativas. Bueno, la composición de la carta misma no es tan llamativa, porque lo que hizo el señor fue pegar los sellos, pero tiene un Grecia en óvalo que viene de Prefilatelia y tiene un acuse de recibo bellísimo que se hizo a la luz de los convenios con la UPO y que se usa relativamente poco o se ve poco aunque se haya usado mucho. Y el AR no está hecho con un cancelador o con una goma, sino que está hecho a mano. Y yo no sé si es por eso que al final no lo paga. Porque paga aparentemente 4 tasas, paga 40 más 10 de certificado. Y el de abajo es prácticamente igual, tiene las mismas características. Lo más interesante en este de abajo es que el remitente se tomó la libertad de documentar con detalle lo que él estaba haciendo y lo escribe en la misma carta. De manera que le permite a uno rastrear la carta y comprobar que es una carta que utiliza el servicio de vapor correo en el río Tempisque. Las cartas de correo fluvial de Costa Rica son absolutamente raras, absolutamente escasas. Reconocidas como tales, yo conozco 2 o 3,
y creo que todas las tengo yo. Pero no hay, qué decir, puede ser que las tengan el correo fluvial, pero no lo han reportado. El correo fluvial en el río Tempisque, en el río Bebedero, en el río Chirripó, en Matina, son rarísimos, porque son ríos pequeños, porque son distancias cortas, donde, claro, no había caminos, se comunicaban por el agua. En correos combinados, eso es lo que tenemos, y lo que sigue es la pieza de resistencia de esta colección, que es el único telegrama conocido, el único telegrama que ha sobrevivido. Este ya lo habíamos comentado en una charla anterior, cuando hablamos de los telegramas y telégrafos del siglo XIX, y por lo tanto no amerita mucho más que recordar que la tarifa es perfecta, que el telegrama está un poquito roto, posiblemente pueda ah, restaurarse, pero así como está, es lo que es, y es el único. Y pasamos al 50 centavos. El 50 centavos tiene algunas cosas llamativas de entrada en las emisiones originales. Mantiene, como todos los otros sellos que ya hemos visto, copias de archivo del impresor, y hay dos tirajes que son simétricos con los del 20. Nada del otro mundo. Sin embargo, aquí hay una pequeña variedad que no logra apreciarse en esta reproducción, pero que es un matiz grisáceo en la tinta azul. Es una pequeñísima variedad, no altera para nada lo que pueda uno decir más de este valor. Hay, igual que en el caso anterior, hay dos dados. Hay un dado de trabajo, también con un número escrito a pluma, y hay un dado en papel de India. Eh, la diferencia entre ellos dos es que están usados de manera distinta. El de papel de India estaba guardado en una bóveda, y el de trabajo estaba en la mesa del impresor. Igual pasa con las pruebas, no hay ninguna diferencia. Tenemos la prueba de plancha en pareja, tenemos las hojitas, pueden ser hojitas del vendedor o espécimen para gobiernos, lo que fuera, y tenemos una pequeña, gran maravilla en esta emisión. Y es que hay un sello completo del mismo color que los sellos que se usan en las hojitas y en las pruebas de plancha, con la perforación definitiva, con la goma definitiva, como si fuera una estampilla final, igual que pasó con el que les mostré de 2 centavos negro el lunes pasado. Este de acá es una estampilla, pero es una estampilla que no existe. La estampilla es de color azul, la que tienen a la izquierda. Y sin embargo, hay un ejemplar de color amarillo, este. Y debería haber habido 100 o 9, depende cómo se hizo la impresión. Este yo lo incluyo y lo presenté el otro día en una charla que tuvimos ocasión de compartir aquí sobre las 13 estampillas más raras de Costa Rica. Esta para mí es una de las 13. Yo conozco solo una, cuya foto les estoy mostrando y que está en la colección de los escudos. Bueno, veamos cómo lo usaron. Yo no conozco, tal vez vi algún otro, pero nunca, no recuerdo haberlo tenido en la mano. Yo no conozco muchos sobres del 50 centavos usado solo. Este es el único que está en la colección. Y lo más interesante de este, bueno, ahí tiene dos cosas grandes interesantes. No, tres. Pero empiezo por la primera porque es simpática, es como una especie de pequeño juego. Este sobre, en la palabra registrada, está enmarcada en azul. El sello de registrado es azul. Los círculos concéntricos también los matasellaron en azul. Y el AR que está en la parte, en el dorso,
el, el acuse de recibo, también está en azul. Y por supuesto, el matasellos de Punta Arenas en azul. Entonces, es simpático pensar que en la mesa de Punta Arenas tenían la tinta azul y la usaban para todo. Eh, Tal vez no es la misma tinta azul, pero parece en por lo menos tres de esos elementos que es la tinta azul, a lo cual se suma el lápiz azul. Es un sobre en azul. Es un sobre en azul. La segunda cosa sigue siendo igual de, digamos, casi cosmética. Está dirigida la carta al señor Vaz, que era el gerente o propietario, o el agente para Costa Rica y Panamá, de la Pacific Steam Navigation Company. Eh, ya la Pacific en ese momento llevaba el correo, yo creo que desde San Francisco hasta Panamá. No lo tengo muy seguro. Habría que ver qué ha dicho Henry sobre eso. Y la tercera cosa, y esta sí es importante filatélica y postalmente, es que la tarifa es absolutamente correcta y equivale a los 50 centavos. Puede haber sido construida deliberadamente, pero es claro, pagó 3 veces por 10, más 15 de certificado y 5 de acuse de recibo. Si no fue así, pagó 10 de certificado, 5 de acuse de recibo y pagó 5 de más. Pero en principio es un sobre completo con el 50 céntimos. Ahora, ¿qué más hay con el 50 céntimos? Uso raro, un uso extraño, un uso fiscal. Donde está la flechita roja, ahí dice que hay que cobrar un peso. En el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, cóbrese un peso. Bueno, y ese peso lo pagaron, tal cual se aprecia ahí en ese mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, en marzo de 1896, lo pagaron con dos estampillas de 50 centavos. Bueno, habíamos hablado que también en la colección de tradicional vamos a incluir los usos raros. Lo que sigue no son raros, son distintos, son combinados, pero son combinados tardíos, son combinados que se combinan cuando ya salió la emisión siguiente, la de 1901. Y entonces las cartas que vienen de San Carlos, estas dos cartas que vienen de San Carlos, eh, fueron usadas pagando el porte principal con una estampilla de 50 que posiblemente estaba en la gaveta del funcionario de correos o en la bolsa de don Teodoro, como les voy a contar ahora, y complementada con estampillas de 20 centavos del Teatro Nacional de la emisión de 1901. Varias cosas hay que tener en cuenta aquí. La primera es que en San Carlos prácticamente no había nadie que escribiera cartas. En ese momento San Carlos tenía 300 habitantes. Esto es el censo de la República, no es un invento mío de ahora. Y el mismo censo de la República dice que solo el 39% de esas 300 personas sabían escribir. Son muchas de todas maneras, 120 personas en una región de Colonia. A finales del siglo XIX había 120 personas que podían escribir. Pero entonces, lo más simpático, al estudiar estas cartas y ponerme yo a revisarlas, comparando la caligrafía de don Teodoro Kochny, me encuentro que con casi toda seguridad estas dos cartas fueron enviadas por don Teodoro. Entonces, puede ser que de verdad don Teodoro tuviera guardadas las estampillas de 50 centavos de la emisión anterior todavía en su bolsa y se las pegó a estas cartas. Don Teodoro era una de las cabezas, un alemán disciplinado, serio, que llegó a establecer una de las colonias importantes en ese territorio de Colonia. Um,
Ustedes pueden ver que yo comparé ahí, por ejemplo, las S en Suiza y San Carlos y la Z de Zúrich con la Z de Semsch y es exactamente la misma caligrafía. Claro, yo no soy calígrafo, pero lo estoy haciendo al ojo, pero yo estoy convencido de que así es. Esto era de Don Teodoro. Hay más cartas por ahí de Don Teodoro, pero lo más interesante es que el lugar donde él fundó la pequeña colonia llegó a ser tan importante que hay una cancelación postal muy buscada de Costa Rica que es Cochney. Eh, ya no había que ir a San Carlos a poner las cartas, se ponían en la estafeta postal en Cochney. Pero eso es más adelante, no es en 1892. Estas marcas de San Carlos, pueden ver que hay dos tipos de marcas. Yo no sé por qué usaban las dos. En teoría, las dos debieron haber sido fechadores. Una es la redonda de dos círculos concéntricos y la otra es la ovalada con la viñetita entre San Carlos y Costa Rica. Eh, Ambas están bastante estudiadas, pero el tipo de conclusiones que uno quisiera llegar en el sentido de por qué había dos, no está escrito, no está investigado. Posiblemente no lo lleguemos a saber nunca. Bueno, ¿y hay más del 50? No, pasamos al peso. En el peso se repite la misma historia. Hay dos tirajes, en el 92 y en el 99, y hay un bloc de cuatro. ¿Por qué está ahí? Porque para representar la serie, como los dos sellos son prácticamente iguales, el del 92 y el del 99, el bloc de cuatro ilustra de una manera bonita y es el único múltiple que está puesto en esta presentación. Abajo sí están las variedades de color. Resulta que en el peso se produjeron por lo menos, no sé, por lo menos tres variedades bien notorias, bien notorias. El verde normal, el verde negro y el verde amarillento. Yo creo que en la colección es una obligación tenerlas. Y pasamos al proceso. En relación con el proceso, dos cosas. Aquí no puse el dado en papel de India. No significa que no lo tengo, no lo puse. Puse el dado de trabajo e insisto en que el dado de trabajo es más importante. Pero además, en este caso, este dado de trabajo, el número que tiene un colofón que es la letra A. Dice 1371A. Y es porque el 1371 se reportó como quebrado. Y así es el que está a la izquierda, que se conoce solo un ejemplar, que es un dado de la mesa de trabajo que dice 1371 dado quebrado. A la par están las pruebas de color y las hojitas perdón, los sellitos sacados de hojitas o de otro mostrario de espécimen. Algunos, ahora que cambian las tipografías, como vimos en un caso excepcional que mostramos del 1 centavo el lunes pasado, esos cambios en las tipografías pueden obedecer a necesidades de difusión, por ejemplo, a la UPU, pero no está claro. Eh, eh, Puede ser que sean algunas de las reimpresiones y que las reimpresiones se usaran tipografías distintas para hacer hojitas distintas. Tampoco está igual de claro. Bueno, igual que pasa con el 50 centavos, encontrar un peso usado solo es casi imposible. Yo creo que hay tres. Aquí yo muestro uno segundo que estaba en la subasta de Spink. Eh, en esa subasta, en esa subasta, yo por medio de otra persona compré el que está a la izquierda y el que está a la derecha no ofrecí comprarlo porque yo tengo otros dos sobres con esa misma dirección, de la misma fecha,
con características muy similares y con otros valores, como si hubieran puesto la serie a circular con distintos valores. Entonces este sobre solo no me producía mucha confianza. Y el otro, no lo recuerdo, creo que estuvo un tiempo en Brasil, alguien lo tenía ahí, pero no recuerdo dónde está ahora. El que está en la colección es el que está aquí a la izquierda, el que tiene ese verde de un tono claro muy nítido. Y efectivamente tiene una explicación en tarifa. eh, eh, Estaría pagando una octava tarifa, como expliqué antes, 2468 más, más, más 15 más 5. Está todo perfecto, los sellos de recibo bien detallados, los sellos de salida del AR, el certificado, el paso por Nueva York. Es un uso del peso realmente extraordinario, muy, muy, muy raro, muy, muy raro. No es que sean los únicos que por lo menos hay algún otro uso como este que está aquí combinado. Este también parece un sobre escrito por don Teodoro Kochny en San Carlos. Vean la Z y vean la S de Steller. Simpatiquísimo el tema del Steller, porque le escribe a Steller en Suiza y después los Steller se pasaron a vivir a San Ramón, cerquita de San Carlos. Este es un sobre bueno, con la tarifa bien pagada, bien cubierta, es complicado, tiene algún pago de más, tiene 3 centavos que no logran entenderse. Posiblemente, claro, había alguna idea de adorno filatélico. Todos estos alemanes de esas épocas en las colonias alemanas, las colonias agrícolas alemanas, eran muchos de ellos coleccionistas. El uso postal del peso es en general difícil de recuperar, casi no hay estampillas con matasellos. Por eso puse aquí unas 3 de muestra, pero además porque tienen los colores distintos del sello base. La que dice Correio puede ser de algún lugar en Portugal, puede ser de algún lugar en Brasil. Habría que ver si algún día aparece un sobre que le aclare a uno para dónde iba. Y después puse algunos sellitos de los otros usos porque, porque no los hemos comentado antes y creo que amerita recordar que en esta época se enviaba mucho giro postal. Había transferencias de dinero vía correos importantes y se cancelaba el servicio con estampillas, igual que eh, años después en muchos países, el otro día les comentaba uno de Brasil, lo hacían de la misma forma. Aquí tenemos 2 piezas con el matasellos de control que usaban de la factura de correos. Los sellos se guardaban como moneda respaldando lo que había sido enviado en el porcentaje respectivo. Por eso aparecen así en piecitas, en tiras y en blocks. Los de telégrafos que están puestos aquí, si bien fueron explicados en la sesión que hicimos sobre los telégrafos del siglo XIX, nos sirven aquí ahora para recordar 2 cosas. A la izquierda, primero, el que se cancelaban y se guardaban por muchos años en las oficinas de la Dirección de Telégrafos, pegados a papel y después se despegaban del papel. Pero lo más importante que tiene este de la izquierda es que está en el color esmeralda, que es el más raro de conseguir de todos. No es desteñido de lavado, ni químico, ni de sol. Es el color natural. Y los 2 amarillentos de la derecha, con las 2 sobreimpresiones telégrafos, que yo he sostenido y todavía no me han rebatido mucho, el que son precancelaciones, los 2 tipos, el tipo en rodillo, que es el de la izquierda, y el tipo único con letras rectas, que es el de la derecha. Un poquito dudoso porque se encoge hacia el final, pero como quiera que sea, son sellos muy raros. Yo les puedo contar
que de este precancelado en el peso, si acaso conozco tres, tal vez cuatro, y son 40 años de estar viendo estos sellos. Muy bien. Y ahora el 2 pesos. El 2 pesos igual que los anteriores, tiene las series normales y sus eh, file copies. El Waterloo hacía copias de archivo para cada tiraje y los iba guardando. Pueden ver que hay dos colores distintos. Cuesta distinguir el hecho de que uno de ellos es en papel gris, pero sí, créanme, uno es en papel blanco y el otro es en papel gris. Y el poder comprobar eso en los dos de arriba nos lleva a la conclusión inmediata de que hay otro tiraje claramente que no está reportado y que es desconocido por todos, que es la variedad de color rosín. Y podría haber otra variedad, una amarillenta. No está muy bien documentada, pero la rosín hemos logrado recuperar por lo menos ese bloc de 4 y algunos sellitos sueltos y por supuesto muchos usados. La mayor evidencia de esta es usada, pero es una variedad de color rara, 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 rara. Es otro tiraje. Ese, yo esperaría que esté en muchas colecciones. Ojalá la gente lo haya guardado. Pero yo creo que yo he visto menos de 10 nuevos, con goma, menos de 10. Hay una pequeña variedad que es una quebradura del papel. Ahí está mostrada en una ampliación para que se aprecie, no es nada del otro mundo. Y en cambio, en el proceso encontramos un segundo dado del centro del escudo. Este es un dado de trabajo. El que mostré al puro principio era un dado más bien terminal. Este es el de trabajo y una pieza excepcional. Por su propia naturaleza también es único. Pasa lo mismo con las pruebas de color y con las sobrecarga espécimen y podemos ver ya los usos. Aquí apreciarán ustedes que eh, se ven perfectamente los tres tirajes usados de distinta forma. Quiero llamar la atención especialmente sobre el último de la derecha, en que hay unos círculos concéntricos de medida distinta. Esta medida se parece a la que se usaba en algún momento en 1901 y un poco más adelante para las muestras que se mandaban a la UPU. Si esto fue una muestra que se mandó cuando ese tiraje llegó, entonces puede ser que estamos hablando de que eso constituyó un reconocimiento oficial de que ese tiraje existía. Llamo la atención también sobre los telegráficos con las precancelados tipo 1 y tipo 2. Aquí se ve mejor la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Y estamos terminando porque nos quedan el 5 pesos, donde no hay mucho más que decir viendo lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos los tirajes, documentados los tirajes, el primero, el segundo, las pruebas de dados, una en papel de India, la otra que se usaba en el taller de trabajo, las pruebas de color y las sobreimpresiones para propaganda, para comercialización. Tenemos los usos telegráficos. Aquí pueden ver que solo hay un precancelado y es el único que tengo. Y hay una recomposición de estos sellos usados en giros postales a partir de tres fragmentos del matasellos en tres distintos sellos, una recomposición del matasellos. Ahora el 10 pesos, igual con una diferencia muy, muy particular. Y es que hay por lo menos dos colores impresos sobre papel amarillo en el último tiraje. No se conocen usados de esos se conocen solo en nuevo.
En usados son solo los de 1892, los que se conocen, los que aparecen ahí abajo en una pareja usada en giros postales y unos usados en telégrafos con el precancelado con la línea recta, también muy raros. Los dados, al puro centro, los dados, el dado del taller, el dado final en India, la prueba de color en pareja con márgenes muy amplios, abarcando parte de las estampillas vecinas y la sobreimpresión del espécimen. Y como hablé al principio, aquí hay una variedad de imperforado abajo al pie en una hojita de vendedor. Y esto pues da por terminado lo que es esta segunda sesión de la emisión permanente de 1892 y muchas gracias a todos. Dejo aquí como colofón una falsificación del matasellos para inventar un sobre comercial recibido en Venezuela en fecha con el 5 pesos. Entonces, hay unas reproducciones también de este mismo matasellos, tal cual era el 2690 en los sellos de los valores altos, en el 2 el 5 y el 10 pesos, para comparar con el sobre falso que está a la derecha. Y de nuevo, muchas gracias, buenas noches, muy amables por venir todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Excelente. Bueno, preguntas o comentarios para Luis Fernando. Jorge. Muy didáctica y muy interesante. Mencionaste algo casi al inicio que me llamó la atención y anoté el tema. Mencionaste cuando tenías esos sellos que pagaban los registrados o cosas por el estilo, que lo primero que consideras es o sea, se considera la primera tarifa pagada y luego lo demás. ¿Podrías elaborar un poquito más sobre eso? Y la segunda pregunta que va relacionada es, también mencionaste eventualmente, que ya lo había notado, pero no lo mencionaste más tarde, que probablemente alguna de las piezas había sido pagado pues, algunos centavos de más, ¿sí? Entonces mi pregunta va en este sentido, eh, porque estás mencionando cosas que fueron las que presentaste, pues, cuando menos, muy específicas en las tarifas que tú mencionabas, pero es muy común que nos encontremos sobre todo cuando no hay cambio en los sellos, exacto, que nos encontremos que están sobrepagando tarifa. Entonces, ¿cómo separar esas dos cosas y cómo manejarlas adecuadamente cuando esto se presenta? Es que la pregunta, Jorge, es como la de, ¿cómo decir? La de los 1.000 pesos. Vamos a ver. Eh, es evidente que cuando hay valores altos, como los que estamos viendo hoy, sean usados filatélicamente y no postalmente de verdad. Cualquiera de esos sobres que lleva encima un sello, bueno, yo entiendo que hay uno del 2 pesos, pero yo nunca lo he visto. Eh, un sobre de esos que lleva encima una estampilla de 1 peso y nada más. Eh, si el sobre no está gastado en los bordes como si hubiera sido engrosado, o si no es un sobre reforzado como los que se usan para enviar material diplomático o relacionado con viajes como pasaportes o documentos de identidad o muestras de algún elemento de valor como en el caso de San Carlos, posiblemente oro, todavía se saca oro ahí en polvo, muestras. Ese tipo de cosas podrían engrosar el sobre y se notan. De hecho, cuando uno los está limpiando, acomodando, aplanchando, encuentra todas esas dobladuras que tienen ese origen. Pero que puede haber composiciones arbitrarias. El sobre a la Pacific Steam
con el 50 centavos, el azul, 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 todo azul, eh, a mí me da la impresión de que es un sobre armado. Pagó una tarifa, pagó una tarifa, 246 más 10 más 5 o algo así. Y, y todo el mundo feliz, pero el que pagara la tarifa no significa que lo que llevaba adentro ameritaba la tarifa. Entonces, pagado de más, en algunos casos es súper evidente, 3 centavos que no suman para nada. Pero cuando son sumas exactas las gradas de la tarifa, lo único que hace es especular. Uno lo único que puede hacer es especular. Hablando de estos sellos en particular por su uso, pero si estuvieras hablando de en otro país con otras combinaciones de sellos, ¿aplicarías el mismo criterio? Sí, señor. Muy bien, era algo que quería saber, gracias. Héctor. Sí, ¿qué tal, Fernando? La verdad, extraordinario como siempre y bien explicado. Pero tengo unas dudas de algunas cartas, ejemplo, página 10, página 17 y alguna más que seguro no anoté. ¿Por qué, si había un gomígrafo que decía registrado o certificado, mejor dicho, en algún lugar de Costa Rica, luego Nueva York le ponía una etiqueta de certificado? Yo tengo una hipótesis. Siempre tuve la misma duda que vos y alguna vez la expresé en voz alta, pero tal vez la expresé en los lugares equivocados. Tengo una hipótesis y es que ellos le ponían énfasis a su sistema de numeración. Es decir, independientemente del número que tuviera en el origen, ellos tenían un registro de los certificados y ese registro era impreso, preimpreso, seguramente tenía una colilla, seguramente había un libro de registro y lo llevaban con mucho cuidado. Esa es mi hipótesis. Puede ser. Heinz, estás en mute, Heinz. Hola, Heinz. Heinz, tu micrófono. Perdón, Buenas gracias. noches, Heinz. Qué gusto Gracias, oírte. Luis Fernando. Quería reforzar tu hipótesis. En Valparaíso ocurre lo mismo, ocurrió lo mismo. También le pegaban una bandereta especial con numeración propia. Y tiene mucho sentido eso de llevar su propio registro. Nueva York era una enorme oficina postal, ¿no es cierto? Y que a su vez redistribuía, seguramente. Entonces, hace sentido lo que tú dices. Eso quería decir nomás. Muchas gracias. Gracias, Pero, Heinz. perdón, ¿no? Pero el hecho de ponerle esa etiqueta no significaba que tendrían que pagarla, porque si no, en qué se No, usaba esa etiqueta? no de registro, como dijo Luis Fernando. Ujú. Solo de registro, ¿no? Porque era un certificado. Bueno, El registro del certificado. Registro El certificado. certificado. porque la etiqueta es igual, la única diferencia es que una es gomígrafo o la otra etiqueta, pero dice, una dice Nueva York, otra dice San José, o la otra decía no me acuerdo qué parte de Costa Rica, pero es igual, la única diferencia es el uso. Yo entiendo que todavía hoy lo hacen. Yo estuve viendo el otro día unos envíos que venían, no sé si era de Alemania, y yo los buscaba con un número de certificado y le Ujú, habían cambiado el número al pasar por alguna estación de tránsito, como decía Heinz, ujú. donde se redistribuía. Acá en Argentina, cuando alguien mandaba, ahora ya no, pero cuando alguien mandaba algo del extranjero, cambiaba el número de Ujú. seguimiento, que no es lo mismo que estamos hablando, al ingresar al país. Pero el de seguimiento por internet, tal vez bien venga de la misma cosa. Ujú. Eh, Luis Fernando, muy interesante tu charla como siempre. Una pregunta, con esa, en la lámina 18 que tenía los timbres que tú dices precancelados, esa, esa como precancelación se hacía con algo manual o se ponía eso en imprenta, en la leyenda que No, no está era en impreso, era manual. Ambos manual. eran manuales. Ah, ya, eso podría explicar por qué estaba deformado al final, si era un sello de goma que a lo mejor se deformó.
lo que tú mencionas que está un poquito como deformado al extremo. Y Mm. En la eso era en la charla sobre los telégrafos yo lo expliqué con mucho detalle. ok. Eh, pero te puedo enviar algunas imágenes aparte, fotocopias incluso, para que veas las diferencias. No, porque eso me recuerda aquí, bueno, esa precancelación fue generalizada en todo Costa Rica o solo se han encontrado de ciertas regiones. No, 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 no. Eh, 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 este es un precancelado único. Ujú. Tiene que haberse producido, si se produjo como tal, en la dirección de telégrafos. Ok, perfecto. Y en la lámina 20 con esos canceladores de los círculos concéntricos, eh, ¿tienen ustedes alguna idea si esos se elaboraban en Costa Rica, esos canceladores concéntricos, o si los importaban? Te lo pregunto porque es una cancelación que en la época era muy común, tal vez no la misma, pero similar en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y miro la de ustedes, que si Ecuador eso, también. en Ecuador es cierto, o sea, sobre todo en la época de CIVEC, ver En esos años, en esos en años, sí. esos años en Costa Rica operaba el cuño Ujú. y pueden haber sido producidos igual que se producían monedas rudimentarias. En esto tal vez Pablo Sauma me puede ayudar. En el cuño estaba donde está todavía, en el patio de la aduana, en el barrio Escalante. Ahí sobreimprimían monedas y perfectamente podían hacer algo tan sencillo como los concéntricos. Ujú. Lo que no quiere decir que se hicieran ahí. Ah, ya. Pueden haber sido casi seguramente, como muchos otros canceladores hechos afuera. Los que son hechos localmente son los corchos, los de madera, Ujú. los pictográficos. Ya. Y solo para terminar y contribuir con lo de Héctor y lo de Heinz, lo de esos certificados que pasaban por Nueva York y que les cambiaban el número. Te voy a compartir esto. Esto, bueno, no es mío. En realidad se me olvidó la subasta. Pero mira, lo interesante de estas etiquetas de Nueva York es el exchange. Lo más interesante es cuando por error le ponen una que diga City, porque a veces hay las etiquetas de Nueva York de Registered que dicen City, que eran las internas, y que por alguna razón, por algún error, le colocaban la que dice City en vez de Exchange para una carta que solo va en tránsito. Hemos visto algunas de Honduras que dicen City, cuando deberían de decir Exchange. Eso, o sea, obviamente, cuando lo consigues lo tienes que resaltar porque eso fue un error, digamos, error administrativo. Pero sí era común en esa época que en Nueva York, sobre todo en Nueva York, no he visto de otras que tuvieron una etiqueta parecida, que le colocaban, seguramente para su propio control, ese número de certificado. Y por lo visto fue una práctica común. Excelente Ujú, comentario, ujú. excelente comentario. Jesús, Sí, buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Solo para ratificar que sigue produciéndose hoy día, en el siglo XXI, eso. Sobre todo, queda de manifiesto en las conferencias que di sobre Venezuela del 2000 al 2019. Hay varios sobres enviados a Asia y Oceanía, pasa por tránsito en Hong Kong y que se les añade una etiqueta nueva de certificado. Lo pueden ver ahí en las conferencias de Venezuela a Oceanía. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, Jesús. Ok, ¿alguna otra? Ahí está. Henry. Luis Fernando, muy buena tu presentación. Tengo una curiosidad respecto al doble uso de estas estampillas como parte postal y parte de telégrafo. Entiendo quizás de que la Administración Postal de Costa Rica en ese momento se encargaba de ambos servicios, por ello emitía una sola estampilla que iba a tener el doble uso.
Generalmente en nuestros países las piezas telegráficas, digamos, enteras con documentos son bastante raras. ¿Tú has visto de Costa Rica estas estampillas usadas en los documentos, recibos o lo que fuera de telégrafos? ¿O hay algún registro de cómo era el uso y cómo se distinguía más allá de ese resello que se le colocaba encima? No, el telegrama que mostré es el único Es conocido, el único, ¿no? ¿sí? No hay otro. Yo no, normalmente no hablo de precios ni de condiciones de rareza en términos como siglas de rareza, RRRR o cosa por el estilo. Pero en esta colección hay muy pocas piezas de miles de dólares. Y la que debe estar a la cabeza es ese telegrama. Mm. Y con anterioridad El, hubo el- algún, sí, disculpa, y con no, anterioridad hubo alguna otra se conoce estampilla la que se... documentación. Perdón. No, no, sigue, sigue. Habla, Ok. Preguntaban si habla con vos, anterioridad, Henry, habla vos. sí, sí, preguntaban si con anterioridad a esa fecha hubo alguna otra estampilla que tuviese uso telegráfico, así no tenga la sobrecarga. O esa es la primera pieza No, de telégrafo que se conoce. no. Nada, ¿no? No. Como lo expliqué el día que hablé de los telégrafos del siglo XIX en Costa Rica, son 3 series que tienen esta identificación. Ahí vimos el uso de muchas de ellas. Hoy en realidad no pretendía ilustrar eso. Es accidental porque es importante, Claro. pero en la charla sobre telégrafos está totalmente documentado lo que estás preguntando. Ok, Y hay además algo muy interesante, y es que todo esto sucede con leyes, con reglas de por medio. Es decir, está bien establecido qué significa telégrafos dentro de correos, qué se pone, cómo se pone, cuándo se pone. Y está mejor documentado por qué no hay eh, material en la calle. Y claro, es porque establece algún reglamento, yo no lo tengo aquí ahora a mano, que todo se recoge en la dirección y todo se destruye en la dirección. Más bien el que no esté destruido uno y el que hayan salido a subasta los sellos solos es la excepción. claro. Sí, sí. Lo que me quedaría la curiosidad si es que la Unión Postal Universal tenía alguna injerencia, porque para aquella época muchos de nuestros países servían ambos, pero yo nunca he visto en ninguna regulación estas del Congreso que hablen nada de telégrafo, lo mencionan como el nombre propio, digamos, de la administración, pero no regulan nada. Sin embargo, quizás como una práctica o best practice, como se dice, ¿no? Que quizás todos los participantes en esos congresos seguían en todos nuestros países es lo mismo. La cosa de telégrafo siempre en interna se destruían, que salga una pieza era un milagro y siempre son rarezas. Es sin conocerse la regulación. Me parece una coincidencia muy consistente. Algo debe haber detrás de todo eso. Yo me atrevería a pensar, Henry, sin que esto sea ninguna afirmación con carácter definitivo, sino al contrario, lo más preliminar posible, que el hecho de que los telégrafos era un mercado privado es lo que marca la diferencia. La UPU es una agrupación de gobiernos con un servicio público brindado por el Estado, que es el servicio de correos. En cambio, los telégrafos eran servidos por compañías privadas que eran dueñas o de los cables submarinos o de los tendidos o de lo que fuera. Sí. Es una hipótesis, es una No, hipótesis. y es válida y de repente la implementación era distinta. Lo que yo conozco en el Perú en esta época, el correo era parte de la administración de correos y telégrafos, era del Estado, pero tú estás en la correcto. Digamos que el transporte había que alquilarlo privadamente, Western Union o quien fuera, porque para llegar de un lado al otro hay un segmento que no era controlado por el correo. Entonces, parte de esa regulación quizás viene
otro tipo de contrato. Y Pero es por buen eso era punto, tan no había caro. pensado en eso. Sí, no, gracias, buen punto. Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando, algo que me llamó también mucho la atención fue ver la cantidad, o sea, la diferencia entre el valor de 5 centavos, el total impreso, que total fueron 4 millones, una vez 2 millones uno, 2 millones otro, si no me equivoco, Más y más. posiblemente otros 2 millones en la primera. Y del de 10 pesos, solo 10,000. Así que en teoría solo hay 10,000 series completas. Eh, Y el ¿Qué tan... amarillo, y el amarillo. Ana María, ajá. Eh, Solo para tener una idea, porque no sé cuánto valía la moneda, el peso de ustedes en aquel momento. 10 pesos estamos hablando de una cantidad considerable de Mucho. dinero, mucho. Yo el otro día les presenté aquí algunas comparaciones con el mercado, es decir, cuánto era el salario, por ejemplo. El sello de 10 pesos duplicaba el salario del director de correos. Ok, ya. Era Salario bastante, mensual. era bastante entonces. Ah, Ok, perfecto. entonces te pierden un sello de eso. Sí. Mira, y volviendo a lo del el comentario del Citi y el exchange, me encontré el ejemplo del error. Esta es una carta a Manchester y que le colocaron Citi. Tenía que decir exchange, como el de esta. Perdón. Hay exchange. Y le colocaron en la otra que decía Citi. Entonces hay que fijarse en esas etiquetitas, porque a veces se equivocan y generalmente pasan desapercibidas, a veces pasan desapercibidas cuando las ponen en venta. Bueno, ¿alguna otra pregunta o Pues comentario muchísimas para... gracias a Bueno, todos, muy amables por gracias. estar aquí. Nuevamente, muchas gracias. Y el día de mañana.